Y como dijimos, el que es más electronegativo y atrae más a los electrones va a terminar con una densidad de carga negativa, mientras que el que es menos electronegativo y por lo tanto tiene más alejados a los electrones va a terminar con una densidad de carga positiva. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por eso se lo llama moléculas polares, tienen polos. Sí. ¿Si alguna no entiende? Dígame. Sí, se entiende. Bueno, después tenemos, dentro de las uniones covalentes, tenemos unas uniones que se llaman uniones covalentes dativas o coordinadas. ¿Nosotros qué aprendimos en los enlaces? Que lo que se hace con los electrones es compartirlos cuando uno pone un electrón y el otro pone otro electrón, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con los enlaces covalentes dativos o coordinados? Bueno, lo que sucede es que en el compartir esos electrones, el que brinda los electrones que se comparten en su totalidad es uno de los dos elementos. En este caso, lo que tenemos es algo que se llama ion amonio, que es toda esta molécula que está acá. Que como vemos es un nitrógeno asociado a 4 hidrógenos. Nosotros habíamos visto, no sé si lo vieron, creo que hoy no lo vimos, pero el nitrógeno presenta 5 electrones de valencia. Es decir, presenta 2 acá, 1 acá, otro acá y otro acá. Y con el hidrógeno, antes de convertirse en ion amonio, es amoníaco, NH3. Con quien comparte un electrón del hidrógeno y uno del nitrógeno, uno del hidrógeno y uno del nitrógeno, uno del hidrógeno, del otro hidrógeno y uno del nitrógeno. ¿Y qué pasa acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo se llama esto? ¿Regla de qué? ¿Regla de qué? Del octeto. Perfecto, es decir, que son aquellos elementos que llegan o que quieren llegar a 8 electrones en su último nivel de valencia, ¿correcto? Entonces, acá ya llegó a los 8 electrones. Pero ¿qué pasa? Este, que es el amoníaco, cuando agarra protones o hidrógenos del medio, ya que se la conoce como al amoníaco como una base, es decir, capta protones del medio, es capaz de pasar de un NH3, es decir, esto que estamos hablando del amoníaco, a un NH4, es decir, de lo que se conoce como ion amonio. Tiene que captar ese protón del medio y lo hace mediante esta unión. Ahora, ¿qué pasa acá? El hidrógeno, o el nitrógeno en realidad, ya completó sus 8 electrones de valencia, entonces lo que hace es prestarle, porque no necesita más, esos 2 electrones al hidrógeno, ¿sí? Por nada a cambio. El nitrógeno ya tiene sus 8 electrones y le dice, mira, yo tengo estos 2, te los puedo compartir porque yo ya llegué a los 8, no tengo ningún problema, no quiero que vos me des nada a cambio. Solamente yo te los presto porque yo ya llegué a los 8 y no tengo problema en prestártelos un ratito. ¿Está? Sí. Entonces, el enlace covalente dativo es aquel en donde cada átomo comparte un átomo solo comparte sus electrones sin que el otro le comparta nada. ¿Sí? Eso es el enlace covalente dativo o coordinado. En un enlace solamente uno comparte sus electrones. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, ahora por otra parte tenemos lo que se conocen como uniones iónicas, que las uniones iónicas, a diferencia de las uniones covalentes, no se van a dar entre lo que eran 2 no metales, sino que se van a dar entre un metal y un no metal, que habíamos dicho que los metales, a comparación de los no metales, eran mucho menos electronegativos. Entonces, a diferencia de las uniones covalentes, en las uniones iónicas los electrones no se comparten, sino que se transfieren. Hay un elemento que le va a donar o a regalar sus electrones y hay otro elemento que es el que se los va a robar o a sacar. ¿Quiénes van a ser? El que dona esos electrones o los cede o se los transfiere al otro elemento es el menos electronegativo, que siempre va a ser
el metal, y el que se los roba, los acepta o agarra esos electrones es el más electronegativo, que en general va a ser un metal. Perdón, un no metal. Entonces, en este caso, tenemos el metal, que habíamos dicho que era más o menos electronegativo. Menos. Menos electronegativo. Y el cloro habíamos dicho que era más electronegativo, y abate sabemos que es un no metal. Entonces, el que le va a regalar su electrón de valencia va a ser el metal o el menos electronegativo, en este caso el sodio, y el que va a captar a ese electrón y le va a robar al menos electronegativo o al metal ese electrón, va a ser el no metal, que en este caso es el cloro, para finalmente completar su último nivel de valencia o su último nivel de energía, es decir, sus electrones de valencia, y cumplir con la regla del octeto. ¿Sí? Sí. Entonces, grandes diferencias entre una unión y la otra. Unión covalente, habíamos dicho que era entre dos no metales, dos que tenían gran carga electronegativa y que hacían que se formen moléculas polares o no polares. Mientras que en las uniones iónicas se da entre un metal y un no metal, en donde esos electrones no se comparten, sino que se roban. ¿Sí? Sí. Y la última unión es una unión que se llama unión metálica, en donde habíamos dicho que, por ejemplo, en la unión covalente siempre era entre elementos que eran muy electronegativos, por lo tanto se tenían que compartir. Ahora, en la unión metálica es todo lo contrario, se da entre elementos que tienen una electronegatividad bajísima, y entre ellos es baja y es igual esa electronegatividad de baja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos electrones, ¿sí?, que se quieren compartir en teoría, como no hay ninguno que sea súper electronegativo o no hay ninguno que sea más electronegativo que el otro, esos electrones no se pueden compartir, no se pueden robar, sino que esos electrones vendrían a quedar como si fuese en una red que rodea, ¿sí?, a estos elementos muy poco electronegativos, y no forma parte de ninguno de ellos, sino que es como que los envuelve o los acobija esos electrones en esa red cristalina, que se dice que es como si fuese un cristal, que es lo que los rodea, pero no forma parte de ellos los electrones, es como que quedan ahí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno. Después tenemos las uniones intermoleculares, que esto también creo que lo vieron en biociencias, que son 3 o 4. Hay una más, ¿sí?, que ahora después se las voy a explicar. La primera son los puentes de hidrógeno, que son las clásicas uniones entre el hidrógeno, que es un elemento que, si bien es un no metal, es muy poco electronegativo, que tiende a compartir sus electrones con otro que es mucho más electronegativo que él, que puede ser el oxígeno, pero también, por ejemplo, puede ser el nitrógeno. Entonces, habíamos dicho que en este compartir los electrones quedaban densidades de carga. ¿Por qué? Porque el hidrógeno era menos electronegativo que el oxígeno y los electrones quedaban más cerca del más electronegativo, que terminaba con densidades negativas también. Entonces, los puentes de hidrógeno se van a dar en general entre moléculas de agua, pero también pueden suceder entre hidrógenos de una molécula con oxígenos o con nitrógenos de otra molécula. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Hay algo que siempre a mí me confunde, que viste que vos recién explicaste, que está el enlace covalente, la unión iónica y la unión metálica. Y después tenemos las uniones intermoleculares. Las primeras 3 que habías explicado sería para unir elementos químicos, y estas uniones intermoleculares sería para unir moléculas. Exacto. Ok, listo. ¿Por qué? Yo acá estoy uniendo una molécula con otra molécula. Sí. Pero para que se unan moléculas yo necesito también que se unan elementos. Perfecto. Buenísimo. Estoy combinando las dos cosas. Listo. Gracias. Pero finalmente es una unión entre moléculas. Ahora, por ejemplo, en las uniones que se llaman dipolo-dipolo, son aquellas uniones que se dan entre
una molécula que es polar con otra molécula que es polar. Entonces, la molécula polar 1 va a unir su carga positiva con la carga negativa de la molécula polar 2. Siempre recuerden que las cargas contrarias son las que se van a unir y las cargas iguales son las que se van a repeler. Entonces, la unión dipolo es entre el polo positivo o el polo negativo de una molécula con el polo opuesto de la otra molécula. ¿Sí? Sí. Bien, ahora, el dipolo-dipolo inducido se da entre siempre una molécula que tiene polos, que tiene polaridad, con otra molécula que no era polar, pero por alguna situación de la vida dentro de esa molécula hubo un movimiento de electrones que hizo que de forma transitoria esta molécula pase de ser no polar a ser polar por unos momentos. Entonces, al adquirir polaridad, va a tender a unir sus polos con los polos contrarios de una molécula que sí tiene polaridad. ¿Sí? O sea, ese dipolo, digamos, ¿se da por un momento? Sí. Ok. Porque es en una situación en donde los electrones se movieron e hicieron que esa molécula, que normalmente tiene que ser no polar, pase a tener polaridad. Ok, gracias. Y después tenemos otra que se llama ion dipolo, que se da entre un ion, que recordemos que los iones pueden ser positivos o negativos, con una molécula que tiene polaridad. Entonces, por ejemplo, yo sé que el sodio es un catión. Y, por ejemplo, se podría unir a el oxígeno de una molécula de agua. ¿Sí? Es cuando un ion se une, porque los iones, recordemos, tienen una carga, puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando esa carga de ese ion se une a la carga opuesta de una molécula polar. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, después el manual explica una ley que se llama ley de Coulomb, que básicamente, si ahora la desglosamos, van a ver que es todo lo que ya vimos hace un ratito. ¿Qué es? La F se consigna como fuerza. Las Q se van a consignar como cargas y la R como distancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una carga positiva con otra carga positiva, habíamos dicho que las mismas cargas van a tender a repelerse. Entonces, eso va a hacer que las distancias entre estas dos cargas, al ser iguales, sean muy mayores, sean grandes distancias. Ahora, entre cargas que tienen una positiva y otra negativa, esa distancia va a ser pequeña. ¿Y por qué va a ser pequeña? Porque estas cargas van a tender a atraerse entre ellas. Por eso se dice que las cargas del mismo signo se repelen, las cargas de los signos que sean diferentes se van a atraer, y esa atracción va a ser directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dijimos, cuando son dos cargas que son iguales, las distancias entre ellas al repelerse van a ser grandes. En cambio, las cargas opuestas al atraerse van a hacer que esas distancias entre esas cargas sean pequeñitas. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí. Perfecto. Sí. Vieron que es una ley que se aplica a todo lo que ya vimos hace un rato, ¿sí? Bueno, después tenemos la geometría molecular. ¿Qué es la geometría molecular? Bueno, no es más que la disposición que toman las moléculas en el espacio.
¿sí? Y esa disposición que toman son disposiciones tridimensionales y dependen de con cuánta cantidad de átomos se una el carbono central. Entonces, siempre que la geometría se denomine como una geometría lineal, significa que el carbono central se va a unir a dos átomos y se llama geometría lineal porque forma, como vemos, una línea y un ángulo plano de 180 grados. Ahora, las geometrías que se llaman planas triangulares se dan cuando el carbono central se une a tres átomos y entre los átomos van a tener una distancia de 120 grados entre cada uno. Por ejemplo, en este caso podría ser un carbono unido a dos oxígenos. Estos serían los oxígenos. En este caso el carbono, creo que en el libro les da que se está uniendo a dos hidrógenos y un oxígeno, en donde los hidrógenos se van a repeler por las cargas, forman este ángulo. Y la geometría tetraédrica es aquella que se da cuando el carbono se une a cuatro átomos diferentes, que puede ser cuando el carbono se une a cuatro hidrógenos y entre ellos se repelen, porque tienen las mismas cargas, generando un ángulo de 109,5 grados. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, finalizando vamos a ver un poquito, así como conceptos introductorios, de qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos, básicamente, así de forma súper simplificado, son moléculas que contienen solamente carbono e hidrógeno, ¿sí? Por eso se llaman hidrocarburos, porque solamente contienen hidrógeno y carbono. ¿Bien? Ahora, dentro de los hidrocarburos tenemos dos grandes grupos. Tenemos las moléculas alifáticas, que son las que tenemos de este lado, y las moléculas aromáticas, que son las que tenemos de este lado. Las moléculas que se llaman moléculas alifáticas son aquellas que tienen cadenas que son lineales o ramificadas. En este caso, son cadenas carbonadas lineales que tienen unidos a ellas hidrógenos. No es más entonces que carbono unido a hidrógeno. Entonces, otra gran característica es que cuando nosotros los queremos, por ejemplo, graficar o representar, lo podemos hacer como si fuesen medio en una disposición de zigzag, en donde cada vértice va a representar a un carbono. Entonces, yo sé que el propano, ¿sí? Este es el propano, se llama así por dos cosas. Primero, el sufijo prop es porque tiene 1, 2, 3 carbonos. Y el sufijo ano es porque es un alcano. ¿Qué es un alcano? Los alcanos son aquellos compuestos dentro de las moléculas alifáticas, dentro de los hidrocarburos, que solamente tienen carbono e hidrógeno y que tienen enlaces simples. Este es un propano porque solo está compuesto por carbono unido a hidrógenos y solamente tiene enlaces simples entre ellos. Prop por tener 3 carbonos, ano por ser un alcano y cumplir con estas dos cosas que dijimos recién. Entonces, el primer carbono vemos que está unido a 1, 2, 3 hidrógenos. El segundo está unido a ¿cuántos hidrógenos? A 2. A 2. El tercero, A 3. A 3. Entonces, si yo tendría que consignarlo en su fórmula química, diría que hay 3 carbonos y ¿cuántos hidrógenos? 8.
Perfecto. Y si yo lo tuviese que consignar en su morfología de zigzag, dijimos que hay 3 carbonos y dijimos que cada vértice de ese zigzag era un carbono. Entonces tengo 1, 2, 3. Un vértice para un carbono, otro vértice para otro carbono, otro vértice para otro carbono. El butano representa a lo mismo. Se le dice but porque tiene 4 carbonos, pero también es un alcano. Termina en ano, es un alcano porque tiene carbonos e hidrógenos y solamente enlaces simples entre los carbonos y los hidrógenos. Vemos que tiene 4 carbonos, que tiene 10 hidrógenos, acá falta uno, y que si lo tuviésemos que consignar como si fuese un zigzag, dijimos que cada vértice era un carbono, 1, 2, 3 y 4. Ahora, los hidrocarburos que se denominan como aromáticos o moléculas aromáticas, la característica es que están representados por lo que conocemos como anillo bencénico, que es esto que está acá, que es lo mismo que esto que está acá, que es lo mismo que esto que está acá. Ahora, ¿cuál es la característica de estas moléculas aromáticas? Que si bien tienen un anillo bencénico, que es básicamente llaman así porque ese anillo bencénico es como el que le confiere la característica de ser aromática, dependiendo con qué radical o con qué R se una, se le va a adquirir un nombre diferente. Por ejemplo, en este caso, la molécula alifática, que es como dijimos que se representaba como si fuese una especie de anillo, al unirse con un grupo metil, que es este que tenemos acá, se le consigna el nombre de tolueno. Después, por ejemplo, este está unido a un grupo hidroxilo, se le confiere el nombre de fenol. Este, por ejemplo, a un grupo amino, se le confiere el nombre de anilina. Este, por ejemplo, a un grupo carboxilo y se llama ácido benzoico. Bueno, y así, con todos los R o los radicales que tengan unidos estos anillos benzoicos o compuestos aromáticos, van a tener diferentes nombres. ¿Sí? Esto obviamente, los anillos bencénicos. Esto pues obviamente ustedes lo tienen que repasar, los grupos funcionales y todo, pero básicamente importante saber acerca de las moléculas aromáticas es que tienen anillos bencénicos y que esos anillos bencénicos se pueden graficar de diferentes formas y que son todas estas que les mostré y que dependiendo con qué radical se unan van a tener un nombre diferente. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Se entendió todo esto? Sí. Sí. Bueno, vamos con el último tema que son los isómeros. Profe, yo quería saber si no podías explicar algo de grupos funcionales porque a mí me recuesta, no los entiendo. ¿Qué parte? ¿La de la que está en el cuadrito? Sí, eso. ¿Qué parte? Sí, ahí no entiendo lo que son, no entiendo cómo estudiarlos, ponele. Y, o sea, la verdad es que es memoria. O sea, ustedes se van a tener que acordar que, no sé, si yo les estoy hablando de, ¿qué es esto que les estaba mostrando acá? Yo les estoy hablando de un grupo carboxilo, tienen que saber que el grupo carboxilo se representa así. O, no sé, que una, qué sé yo, una amina es NH2, que, no sé, un éster es el que está, o un éter es, por ejemplo, este. Esperen que les dibujo. Que un éter es este que está acá. O sea, la verdad es que es memoria. Van a tener que aprender cómo deberían estar unidos todos esos elementos para formar ese grupo funcional. ¿Cuál es la fórmula de esos elementos? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el alcohol, tienen que saber que el alcohol es una cadena unida, siempre un alcohol va a ser cualquier cadena que esté unido a un grupo H, por ejemplo.
O que una amina va a ser cualquier cadena que esté unida a un NH2. Es esto que les mostraba acá. O un éter, tienen que acordarse que siempre es un R y un R unido al O. Que por ejemplo, un ejemplo de estos es cómo se unen las moléculas de hidratos de carbono, de glucosa, para formar disacáridos o polisacáridos. ¿Sí? Lo hacen a través de estas uniones. Tienen que saber que un doble enlace es cuando tenemos así, un triple enlace así, un enlace simple son estos que les decía que son así, por eso se llaman alcanos y no alquenos, que los alquenos son los que tienen dobles enlaces. No sé. La verdad es que, o sea, se lo van a tener que aprender de memoria porque no hay otra forma. No sé si capaz ustedes le quieren buscar. Ahí va mejor. Pasa que ni siquiera entendía el cuadro. 1000 veces lo vi, pero no sé por qué me cuesta tanto justamente los grupos funcionales. Ustedes piensen que el R no forma parte del grupo funcional. El R es lo que está unido al grupo funcional y le confiere a todo eso el nombre de, por ejemplo, esto que les decía, un R unido a un OH es un alcohol. No importa que sea lo que tenga unido el OH, mientras esté unido a un OH va a ser un alcohol. Sí, o por ahí ejemplo, va mejor. ¿entienden? O por ejemplo, esto que les decía de una amina. Una amina siempre va a ser algo que esté unido a un NH2. O por ejemplo, una amida es cualquier cosa que esté unida a un carbono con doble enlace al oxígeno, que a su vez tiene que estar unido a un NH2. Esto no es lo que define al nombre del compuesto, sino esto que es el grupo funcional que le da el nombre a la molécula. Por eso les decía, no importa que esté unido, porque lo que le confiere el nombre de alcohol, de amina, de amida, de aldehído, de cetona, es lo que esté unido a ella, que es esto lo que lo define. Sí, por eso. Yo no entendí porque nunca sabía lo que era la R, pero ahora sí. Bueno, la R es todo el resto de lo que está unido a ese compuesto. Dale, genial, gracias. Es la cadena. Por ejemplo, es un invento lo que les estoy haciendo. Si todo esto estuviese unido a un OH, sería un alcohol. Y el R es todo esto. ¿Se entiende? Sí, ahora se entiende. Sí. Bien, pero de nuevo la verdad es que es memoria y después lo van a estudiar tantas veces que se lo van a acordar. Sí, hay cosas que son bastante importantes, por ejemplo, un alcohol tienen que saber que siempre que está unido a un OH, ¿sí? Hay cosas que les van a quedar, van a ver, con el tiempo. Bueno, por último vamos a ver isómeros. Que los isómeros básicamente son aquellas moléculas que tengan la misma fórmula molecular, es decir, estén compuestos por las mismas cosas, pero que a la hora de ordenar esas cosas por las que están compuestas, se ordenan de forma diferente. Por ejemplo, acá vemos que los isómeros N-butano e isobutano tienen la misma fórmula molecular, es decir, los dos van a estar compuestos por 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero esos 4 carbonos y esos 10 hidrógenos se van a ordenar de forma diferente y por lo tanto van a un nombre diferente, ¿sí? Estos son los isómeros. Ahora, dentro de la isomería tenemos dos tipos de isómeros así como muy groseros. Los isómeros que se llaman isómeros geométricos, que son básicamente los que están unidos a sus mismos vecinos. Por ejemplo, este doble enlace entre carbonos está unido a 2 hidrógenos y a 2 cloros. Pero esos 2 hidrógenos y esos 2 cloros no están ubicados en el mismo lugar, sino que 2 hidrógenos en este se ubican abajo y en este los 2 cloros se ubican arriba, mientras que en este los hidrógenos se ubican como si fuese una especie de diagonal, como si estuviesen contrapuestos, y los cloros también. Entonces, en la isomería, cuando nosotros tenemos del mismo lado las mismas cosas,
se conocen como cis. Ahora, si tenemos de lados opuestos las mismas cosas, se llamará trans. ¿Se entiende este concepto? Sí, perfecto. Ahora, dentro de la isomería, que no es isomería geométrica, sino que es isomería óptica, sucede algo que se llaman par de enantiómeros. Esperen que les voy a prender la cámara porque yo cuando estaba en EduMed lo entendí usando mis manos. ¿Qué es? El par de enantiómeros, que es esto que ven acá, que son estas dos fórmulas moleculares, dijimos que están compuestas por lo mismo, pero que están ordenadas o dispuestas de forma diferente. Entonces, los par de enantiómeros son, como vemos, dos imágenes que son, como mis manos, son especulares entre sí. Es decir, que si yo pongo frente a un espejo esta mano, me va a devolver la misma imagen en un espejo. Eso significa que sea especular. Pero ahora, con mis manos, si yo quiero superponer a esos dos par de enantiómeros, no los voy a poder superponer. Por eso se dice que en la isomería óptica, los par de enantiómeros son imágenes especulares. Cuando yo las pongo uno en un espejo, me va a devolver la misma imagen, pero si yo las quiero superponer, no van a ser superponibles. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, terminamos. La clase que viene la tienen con Luli. Yo les voy a dar, creo que 3 clases, nada más 4 clases, que son las clases que tenemos los sábados, y después todas las otras que vean que caigan viernes, esas se las dan los Luli. Y después tenemos una última clase, que es la clase de repaso, que esa la vamos a dar las dos juntas. Así que nada, eso. Ustedes, cualquier cosa, si tienen dudas, si les quedó algo que capaz no dije en la clase porque yo traté de decir lo más importante, capaz habla de más cosas del manual, si les quedó alguna cosa así colgada, me pueden hablar, no tengo problema en contestarles pues, por WhatsApp o algo cuando ustedes vuelvan a leer, o si se quedaron con alguna duda, no tengan vergüenza en preguntarme. Buenísimo. Bueno, Gracias. chicas, ¿pudieron entender bien?